Akira-senpai, el partido está a punto de empezar. Te llevaré al estadio para que calientes. Al escuchar la voz del joven frente a él, Akira volvió en sí. No era originario de este mundo. En un accidente hace 6 meses, su alma se había transportado a este mundo paralelo. El Akira original había sido un extranjero que se mudó a la prefectura de Miyagi por el negocio de su familia y asistió a la escuela allí. Después de venir a este mundo, Akira descubrió un sistema de voleibol en su mente. Completado hoy. Saltos de puntillas, 100, 100, altura inicial más 0,13, flexiones, 100, 100, fuerza de aplastamiento más 0,17, pelota de tatami, 100, 100, sentido de la pelota más 0,1 no completado hoy. Ninguno aprendió de sus compañeros que el voleibol era muy popular aquí. Este sistema, en su mente, podía mejorar continuamente sus habilidades en el voleibol. Mientras completara las tareas de ejercicio diarias en proporciones sistemáticas y científicas, sus habilidades continuarían aumentando. En su vida anterior, Akira había sido extremadamente persistente. Tras llegar a este mundo, conservó sus hábitos de autodisciplina. Durante estos 6 meses, por muy ocupado que estuviera, nunca se perdió ninguna tarea diaria. Mientras caminaba perdido en sus pensamientos, el joven frente a él de repente dijo: por cierto, senpai, nuestro oponente esta vez es la potencia del condado. Kitagawa Daichi. Nuestra escuela secundaria Yugama depende de ti, estudiante de último año. ¿Eh? ¿Kitagawa Daichi? Preguntó Akira con recelo. ¿Por qué le sonaba tanto ese nombre? Al entrar al ruidoso estadio, escuchó el chirrido de zapatillas contra el suelo de madera y el impacto de pelotas de voleibol. La cancha estaba llena de estudiantes de secundaria calentando. Kitagawa Daichi. Kitagawa Daichi. De repente estalló una ovación ensordecedora, sorprendiendo al guía junior de Akira. Al mirar a su alrededor, Akira vio una enorme pancarta azul con la palabra victoria escrita en caracteres grandes. Cuando los miembros del equipo Kitagawa Daichi entraron uno por uno, su comportamiento frío sorprendió instantáneamente a la mayoría de los jugadores en el estadio. Al ver los rostros familiares, el característico corte de pelo cebolla de Kindaichi, el temperamento frío de Kageyama Tobio, Akira comprendió de repente. Este mundo es como el manga de voleibol. IQ. En las gradas, los espectadores charlaban entre ellos. La escuela secundaria Yugama no pasó de la primera ronda el año pasado, ¿verdad? Sí, me sorprende que hayan llegado a la segunda ronda este año, pero qué lástima que se enfrenten a Kitagawa Daichi. Tienen mala suerte de enfrentarse a un candidato al campeonato tan pronto. Serán aplastados. El rey de la corte está allí. Así es. El Kitagawa Daichi de este año tiene a Kageyama Tobio, el genio colocador. El colocador es crucial. Organiza el ataque del equipo colocando el balón en la posición perfecta para los atacantes. Con un colocador tan fuerte, deberían ganar fácilmente. ¿Alguien ha visto los partidos anteriores de Yugama? No. ¿Quién se fijaría en un equipo así? Los espectadores intercambiaron sonrisas cómplices ante estos comentarios. Varios observadores notaron la entrada de Akira. ¿Quién es ese? ¿También es del equipo de Yugama? Con solo mirarlo puedes sentir su aura. Y es tan guapo. Algunos estudiantes de Kitagawa Daichi se burlaron de estos comentarios. ¿Qué tiene de bueno su aspecto? Es un deleite para la vista. ¿Podrá realmente vencer a Kitagawa Daichi en la cancha? No juzgues a las personas por las apariencias. Son increíblemente fuertes. Akira. Akira-senpai, estás aquí. Al escuchar los saludos de sus compañeros de equipo, Akira sonrió levemente. Recuerden lo que les dije. Empiecen a calentar. ¿Sí? A medida que la atmósfera en el lugar se intensificaba, un silbido agudo atravesó el aire. Equipos, reúnanse. Vamos a tener un buen partido. Los dos equipos se alinearon en lados opuestos de la cancha y se saludaron mutuamente. Escuela secundaria Yugama contra Kitagawa Daichi. Este partido, que parecía predeterminado para los espectadores, comenzó oficialmente con la señal del árbitro. Hinata, ¿no deberíamos irnos? Después de todo, nuestro juego terminó por la mañana. Koji miró con impotencia a su amigo frente a él. La triste Hinata Shoyo guardaba silencio en un rincón. Justo esta mañana, la preparatoria Yukigaoka había perdido su partido contra Kitagawa Daichi. Además, fue una derrota brutal. No había margen para contraatacar. Vamos a ver el partido de la tarde otra vez. Koji dudó y dijo. Por la tarde, parece que hay un partido de Kitagawa Daichi. En ese momento, sabrás que es normal que perdamos, Hinata. Kitagawa Daichi es una escuela tan fuerte que cualquier equipo puede perder.
Se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Hinata. Después de todo, nadie hubiera pensado que Hinata, que siempre había sido entusiasta y enérgica, estaría tan triste después de perder. Sin rechazar los deseos de sus dos amigos, Hinata Shoyo los siguió hasta la audiencia. En ese momento, Kitagawa Daichi acababa de sacar su primera bola. Quebrar. Fue recibido fácilmente por el libero de la escuela secundaria Yugama. El público no se sorprendió. Si un equipo que llegara a segunda ronda ni siquiera pudiera recibir un saque, sería la verdadera broma. A continuación, el colocador de la escuela secundaria Yugama miró directamente a la ubicación del atacante principal. Al ver esto, Kindaichi y Kunimi de Kitagawa Daichi se sintieron un poco confiados. El set exponía el objetivo táctico de forma tan obvia. Bloquearlo sería pan comido. Con el segundo pase en alto, ya sea el público o los miembros del equipo de Kitagawa Daichi, instantáneamente se dieron cuenta de que algo andaba mal. El colocador había fallado. El balón estaba demasiado alto. Sería muy difícil para el atacante principal rematar. Los tres jugadores de primera línea de Kitagawa Daichi respiraron aliviados. Parecía que el nivel del colocador rival era mediocre, y cometió un error en la primera bola. El atacante principal del lado contrario lo tendría difícil. Sin embargo, al ver la expresión del colocador de la escuela secundaria Yugama, no encontraron culpa en su rostro. En cambio, miró al aire con expectación. En la primera fila, el atacante principal fue Akira. Al ver el paso alto, sonrió levemente. La altura estaba bien. Solo un poco baja. En ese momento de gran atención, sube y salta. En un solo movimiento. Con sus 185 centímetros de altura y su rutina de entrenamiento sistemática, su alcance de salto alcanzó una posición difícil de alcanzar para jugadores comunes. Esta era una altura imposible para los bloqueadores de Kitagawa Daichi. Lo que inicialmente fue un pase errado se convirtió en una colocación perfecta. Akira, suspendido en el aire, miró los ojos incrédulos de todos los de Kitagawa Daichi abajo y sonrió levemente. Golpe. Un potente pincho impactó. Justo en el blanco. Primer punto. Akira aterrizó con firmeza. Pero reinó el silencio en el recinto, antes ruidoso. Esta escena duró casi 5 segundos. Con el silbato del árbitro, el pabellón deportivo, sumido en un silencio sepulcral, pareció cobrar vida. Dios mío. El atacante principal de ahora. ¿Lo viste? ¿Qué tan alto acaba de saltar? 3,5 metros, sin duda. Este tipo de altura de pico es demasiado aterrador para los estudiantes de secundaria. ¿Alguien sabe el nombre del principal atacante de la escuela secundaria Yugama? A pesar del ruido de los espectadores, el ánimo de Kitagawa Daichi en la cancha era como si les hubiera azotado un viento gélido. La altura de sus remates indicaba algo crucial. Sus bloqueos no servían de nada contra el principal atacante del oponente. Una gota de sudor frío corrió por la frente de Kageyama. Era la primera vez que veía un salto tan alto. ¿Quién era el atacante principal? Escuela secundaria Yugama, ¿por qué nunca había oído hablar de ellos? Ya podía anticipar lo difícil que sería la siguiente jugada. En un partido así no podía haber errores. Quebrar. El juego continuó. El balón lanzado por la escuela secundaria Yugama fue recibido por Kitagawa Daichi. Como escuela tradicionalmente fuerte, todavía fue fácil recibir este servicio ordinario. Pero cuando empezaron a organizar su ataque, Akira bloqueó directamente el remate de Kindaichi. El marcador se puso 2-0. A medida que la diferencia en el marcador aumentaba, Izumi y Koji, que observaban el partido, empezaron a ponerse nerviosos. Originalmente, habían llevado a Hinata a ver el partido de Kitagawa Daichi para aliviar su decepción. Supusieron que Hinata se sentiría mejor viendo a otros equipos derrotados por Kitagawa Daichi. Pero inesperadamente, su oponente, la escuela secundaria Yugama, era tan fuerte. El aparentemente invencible Kitagawa Daichi, contra este equipo, era como un niño indefenso. ¿Era este realmente el poderoso Kitagawa Daichi de esta mañana? ¿Su fuerza era solo una ilusión? ¿O era la escuela secundaria Yugama demasiado fuerte? ¿Acaso esta situación deprimiría aún más a Hinata? Pero cuando ambos lo miraron, descubrieron que la decepción en su rostro había desaparecido por completo. En su lugar, un brillo de añoranza brillaba en sus ojos. No importa cuán alto sea el muro, no puede detenerme. En ese momento, el deseo de victoria seguía creciendo en el corazón de Hinata. ¿Qué hacemos? Una vez que esté allí, no habrá manera de romper su bloqueo. Ataque rápido. Solo ataques rápidos. Un Kageyama ansioso quería encontrar rápidamente una oportunidad para romper el juego. La presión que Akira ejercía era enorme.
era como un muro divino que jamás caería. Solo un punto más. Este poderoso jugador rotaría a la última línea. Pero la ansiedad solo condujo a frecuentes errores de coordinación. Bastardo, ¿me estás escuchando? Lo entiendo, pero ¿cómo puede alguien seguir el ritmo de este tipo de conjunto? Chapter 2. Chapter 2. Puppets. Parece que este atacante de la escuela secundaria Yugama nos ha acorralado. Ah, entrenador Nagawa, ¿por qué piensa eso? En cuanto volvamos a marcar, cuando ese atacante rote a la última fila, ahí es cuando alcanzaremos su puntuación. En el banco de entrenadores de Kitagawa Daichi, el entrenador asistente Nagawa Shin miró al entrenador principal que estaba a su lado con una cara de sorpresa. El canoso entrenador Sumire negó con la cabeza y continuó. Solo se puede apreciar la gran fuerza individual de este atacante. Pero sigan observando. Observen la cooperación de la escuela secundaria Yugama. Nagawa observó la situación en el campo con recelo y parpadeó. ¿Eh? ¿Trabajaron bien juntos? ¿No es otro el que atrapa el balón y se lo pasa a ese atacante tan duro? ¿Qué más cooperación se necesita? En realidad, no sabía mucho de voleibol. ¡Ay! Continuó el entrenador Sumire con un suspiro. No es así, Nagawa-kun. Pero antes de que pudiera seguir explicando, la situación en la cancha cambió de repente. Un jugador de la escuela intermedia Yugama cometió un error y golpeó la pelota fuera de los límites. Lo siento, Akira. El estudiante de segundo año que cometió el error miró a Akira con la cara roja. Jaja. No pasa nada, yo también cometo errores. Luego pelearé bien, dijo Akira con una sonrisa. ¿Sí? El joven hizo una reverencia y se recordó en silencio que no debía frenar más al equipo. Como era de esperar, en la siguiente jugada, el saque de Kitagawa Daichi fue fácilmente contrarrestado por Akira. Ya sea por la altura de su salto o por el ángulo complicado de su remate, todo dejó a los jugadores de Kitagawa Daichi indefensos. Cuando fue nuevamente el turno de servicio de la escuela secundaria Yugama, se activó la regla de rotación. Akira fue trasladado a la última fila, lo que significa que ya no podía participar en los ataques de la primera fila. Oportunidad. Los jugadores de Kitagawa Daichi se sintieron aliviados. Este atacante principal, como una montaña, los había estado presionando. Ahora que la montaña había desaparecido, era su turno de recuperar el marcador. El público y las animadoras de Kitagawa Daichi volvieron a gritar. Kitagawa. 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 Parecían esperar que sus ídolos cambiaran la situación. Mire, entrenador Sumire, estamos a punto de retomar la situación. Le dijo Nagawa alegremente a Sumire, que estaba a un lado. Pero no se dio cuenta que el entrenador jefe movía la cabeza misteriosamente. Mirando la figura tranquila de Akira en la cancha, Sumire murmuró. ¿Cómo manejarías esta situación? ¿O simplemente eres fuerte individualmente? Con el silbato del árbitro, Akira revisó el marcador. 15-3. Su equipo dominaba a Kitagawa Daichi en la primera ronda. Entonces, si Akira recordaba bien, algo interesante estaba a punto de suceder en el equipo de Kitagawa Daichi. Esta vez, Akira no usó un salto más potente. Tampoco usó sus saques erráticos y desviados. Simplemente lanzó un saque por encima de la cabeza con naturalidad, y el saque se fue fuera. Sus compañeros frente a él lo miraron sorprendidos. Akira-kun, ¿por qué estás? Concéntrate en el juego. ¿Sí? El balón que Akira envió despreocupadamente fue recogido por el líbero de Kitagawa Daichi. Momento de contraataque. En ese momento, el equipo de Kitagawa Daichi estaba sumamente entusiasmado. Sin embargo, descubrieron algo extraño. Tras el impresionante y potente ataque, nadie de la escuela secundaria Yugama se acercó a bloquear la red. Los tres jugadores que habían rotado a la primera fila se retiraron a la parte trasera, listos para recibir el remate de Kitagawa Daichi. Al ver esta forma de jugar de la escuela secundaria Yugama, el entrenador Sumire, en la banca de Kitagawa Daichi, sintió un nudo en el estómago. Se acabó. Así fue. Y la situación en la cancha se desarrolló tal como Sumire esperaba. Bajo el mando de Akira, los jugadores de la escuela secundaria Yugama encontraron sus posiciones y se mantuvieron firmes. Sin tres jugadores en la red, la escuela secundaria Yugama cubrió fácilmente toda la cancha. El propio Akira ocupó la mayor parte del centro de la cancha. Quebrar. Atrapó con firmeza el remate de Kitagawa Daichi. Contraataque. El colocador estaba de vuelta en la primera fila, listo para pasar. 4 jugadores, sin contar al líbero, corrieron a la vez. Ataque sincronizado. ¿Quién demonios iba a atacar? Los tres bloqueadores frente a Kitagawa Daichi se pusieron nerviosos. Sus corazones se encogieron con fuerza.
Tenía que ser su atacante principal quien atacaba desde la última fila. Su actuación anterior fue deslumbrante. Supongo que todos los demás lo estaban cubriendo, solo como cebo. Este pensamiento surgió en la mente de los tres bloqueadores. Se miraron entre sí. Detengan a la última fila. Sin embargo, la realidad no fue la que imaginaban. El colocador pasó el balón de forma impresionante al segundo atacante de la primera línea. Ante el rápido ataque, Kitagawa Daichi no tuvo tiempo de reaccionar. Un remate directo para anotar. Aunque llevaba mucho tiempo esperando esta escena, el entrenador Sumire se levantó de la silla, en shock. ¿Cómo puede haber gente así? 40 Entrenador Nagawa, aunque perdimos otro punto, no tiene por qué estar tan emocionado, ¿verdad? Preguntó Nagawa Shin, sorprendido por el repentino ascenso del entrenador Sumire. No, Nagawa-sensei, no lo entiendes en absoluto. Este hombre, ¿cómo puede tocar así? Al principio pensé que el estilo de juego solipsista de Kageyama ya era excesivo. Dijo el entrenador Sumire con las pupilas abiertas, algo incrédulo. Sí, Kageyama, él simplemente trata a las personas en la cancha como peones, y realmente no los trata como compañeros de equipo que juegan juntos. Es una sensación realmente emocionante. De hecho, Nagawa Shin también está algo insatisfecho con la dictadura real de Kageyama. Sin embargo, este atacante principal de la escuela secundaria Yugama, es incluso más excesivo que Kageyama. Este método ya no se trata solo de usar a los compañeros como peones, sino es una marioneta. Las demás personas en el campo son como marionetas atadas con hilos. Y esa persona, como la gran mano tras bambalinas, manipula cada uno de sus movimientos. Concluyó el entrenador Sumire con un tono algo tembloroso. Nagawa Shin, que escuchó tales palabras, también se sorprendió y no pudo cerrar la boca. La marionetas, entrenador Sumire, ¿no acaba de decir que cooperan muy bien? El entrenador Sumire observó el juego desigual en el campo y negó con la cabeza solemnemente. Cuidado, Nagawa-sensei. Cada vez que tengo tiempo libre, los 5 jugadores en el campo de la escuela secundaria Yugama giran involuntariamente la mirada hacia el atacante principal. Es como si se hubiera convertido en su reflejo condicionado. Y el atacante principal también les dará algunas instrucciones en este momento, o sus ojos, expresiones o incluso un gesto. Dígale a esta gente qué hacer a continuación. Los próximos movimientos de todos en el campo de la escuela secundaria Yugama están en sus manos. Al oír esto, Nagawa Shin abrió mucho los ojos y miró hacia el campo. Realmente no había observado esto con tanta atención. Y el entrenador Sumire continuó. Desde el principio, pensé que trabajaron sorprendentemente bien juntos, parecía que todos podían confiar incondicionalmente en sus compañeros. Todos en el campo pueden tener todo tipo de comportamientos que parecen irrazonables, pero después de una cuidadosa reflexión, hacen que la gente se dé cuenta de repente. Ahora de repente me di cuenta. No es en absoluto una buena cooperación entre ellos. Todo es porque hay alguien manipulándolos. Si no son 6 personas, sino una, se aclararán muchas preguntas. ¿Cómo es posible que no cooperes bien contigo mismo? Nagawa Shin, por su lado, ya había oído un sudor frío. Usando hilos de seda invisibles para manipular a los compañeros en el campo, miró a Akira en el campo con ojos de asombro. La figura que se revuelve constantemente en la cancha. Ahora parece estar infinitamente elevada en su corazón. Como una deidad omnisciente y todopoderosa. Chirrido. Con un silbato, el primer set está completamente terminado. 25-7. Tal resultado es absolutamente inaceptable para la autoproclamada escuela fuerte de Kitagawa Daichi. Lo siento. Los jugadores en el campo hicieron una reverencia al entrenador y se disculparon. No se culpen. Han hecho un gran trabajo. El entrenador Sumire guardó silencio un rato y les dijo. De hecho, en esta situación, no se le ocurre otra forma de romper el juego. Gran fuerza personal. Ajuste preciso y perfecto. Esto es tan inexplicable. Si quieres derrotar a este equipo, solo puedes confiar en una fuerza individual superior a la suya, o en una mejor cooperación. Pero estos factores son todo lo que le falta al actual Kitagawa Daichi. Chirrido. Cuando el árbitro volvió a sonar, comenzó el segundo partido. El entrenador Sumire vio a Kageyama caminando hacia el estadio con la cabeza agacha y, de repente, le recordó en voz alta. Kageyama, recuerda lo que te dije. La velocidad del ataque no es la clave. Kageyama se quedó paralizado mientras caminaba y dijo rígidamente. Lo sé. Sin embargo, en el segundo juego, la situación seguía siendo desfavorable.
El fuerte estilo de juego de Akira volvió a reducir el marcador poco a poco. Un ataque fallido tras otro, una defensa fallida tras otra. Cada vez afectaba la defensa psicológica de Kageyama. Corre más rápido, salta más alto. Observa los gritos histéricos de Kageyama. Akira, al otro lado de la red, suspiró para sí. El anhelo de victoria de Kageyama se ha desvanecido. En la cancha, la discordia entre compañeros es el mayor tabú. Entrenador Sumire, si es como acaba de decir, entonces el ataque principal del oponente debería ser el mismo que Kageyama. Al observar el juego en el campo, Nagawa Shin puede percibir claramente las diferentes emociones de los dos equipos. Los habitantes de Kitagawa Daiichi perciben claramente una situación sombría. Por otro lado, en la escuela secundaria Yugama, al otro lado, se percibe un ambiente positivo en todos. Nagawa, seguramente te preguntarás, ¿por qué los jugadores de la escuela secundaria Yugama están tan contentos cuando, obviamente, son los títeres del atacante principal? El entrenador Sumire lo miró y dijo, así es. Kageyama-san solo quería que los miembros del equipo siguieran su ritmo, pero estaba tan insatisfecho con Kindaichi y Kunimi como ellos. Y el principal atacante de la escuela secundaria Yugama controla cada movimiento de los miembros del equipo con sus propias manos. Pero sus compañeros de equipo no estaban insatisfechos, sino que estaban felices de estar